Buenos días, es un verdadero gusto estar aquí hoy. Nos acompaña un invitado muy especial para abordar un tema enorme de enorme relevancia e impacto en nuestra comunidad: el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes en el Distrito Metropolitano de Quito. Nuestro principal objetivo con este espacio es generar conciencia en los estudiantes de bachillerato, especialmente en jóvenes de entre 15 y 17 años, sobre los riesgos que trae consigo el uso inadecuado de las plataformas digitales, buscando promover y proteger tanto su bienestar emocional como su desempeño académico. Para entender esta realidad desde una perspectiva científica y humana, contamos con la presencia de una gran profesional. Antes de empezar con las preguntas, nos encantaría que nos cuente un poco más sobre usted, cuál es su especialidad o título profesional y cómo ha sido su trayectoria trabajando con jóvenes y la salud mental. Buenos días con todos. Mi nombre es Carolina Narváez. Soy coordinadora del DESE de un colegio aquí en Quito. Mi trayectoria ha sido de aproximadamente 23 años como psicóloga de instituciones y también como docente en la universidad. La mayor parte he trabajado con lo que se conocía antes el DOBE y lo que es ahora en la actualidad el DESE. Toda mi vida he trabajado con jóvenes desde los 11 hasta los 18 años y he podido ver la realidad y cómo han ido avanzando de generación en generación. Bueno, para comenzar, queríamos saber desde su experiencia profesional cuáles son los principales efectos psicológicos que observan los adolescentes de Quito debido al uso diario y prolongado de las redes sociales. Lo principal que podemos observar en ellos es la baja autoestima. O sea, es una total baja autoestima, codependencia y la parte de la inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? En la toma de decisiones, en la inseguridad, se hace todo un conglomerado de afectaciones emocionales. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no creen en sí, prefieren estar en lo que es la parte de las redes sociales, ha disminuido incluso la parte de la comunicación. Y claro, tenemos mucha más una supuesta valentía frente a una red social, que no siempre esta red social o esta situación es real. Una cosa es lo que yo interpreto y otra cosa es la realidad. Una cosa es el yo real y otra cosa es el yo ideal. La mayoría de los jóvenes viven en el yo ideal, porque todo lo idealizan, todo lo proyectan desde esa manera y no se muestran con una realidad, teniendo muchas afectaciones emocionales y un sentido de pertenencia y seguridad hacia mí mismo, porque es más fácil que yo lo demuestre por una red a yo sentirme seguro, así sea con virtudes o defectos, pero yo sentirme seguro de lo que soy o de lo que tengo. Bueno, ¿de qué manera esta distorsión de la realidad afecta a la autoestima y a la autoimagen de jóvenes de 15 a 17 años? Ya, verás, cuando somos pequeños, cuando son chiquitos, a ellos no les importa qué es lo que ellos proyectan hacia el resto de personas cuando son pequeños. Cuando tú ya empiezas a crecer, ya lo que es incluso tu parte de presentarte hacia el resto, ya va generando una trascendencia o se vuelve mucho más importante. ¿Qué es lo que obviamente está pasando? Es que históricamente vamos presentando una historia o una realidad totalmente distorsionada de lo que efectivamente tú puedes ser. Está afectando incluso lo que es la parte de carácter, temperamento, que hemos llegado incluso al punto de que a veces lo vemos incluso como algo chistoso, algo gracioso, que saben subir en las redes, que se arma un espectáculo, o los chiquititos cuando les quitan el celular hacen un berrinche y creemos que incluso es algo gracioso, que es un chiquito que está queriendo llamar la atención, pero no vemos un poco más allá. Desde el ámbito psicológico te das cuenta que ellos ya tienen esa codependencia a algo y que eso le da valía, que a las personas un celular, una red social te da valía, te da importancia. Hemos visto que ahora, en la actualidad, si yo te digo tú vales, tú eres importante, ya no es tan trascendente. Pero si tú ves que en las redes sociales tienes 1000 likes, si en realidad las personas postean o lo que tú estás publicando, eso a ti te da valía. Que yo te diga verbalmente, yo te quiero, tú vales mucho, ya no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque no estoy visualizando algo que te está dando un like, algo que tú visualices y dices, estoy teniendo la importancia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es generar una total inseguridad. Y no se dan cuenta
que todos ellos están en un proceso de crecimiento. Tú más que nadie te debes dar cuenta que en la universidad a nadie le interesa que tú tengas la autoestima arriba o abajo, y tampoco que te den like o cualquier tipo de situación, sino que en la universidad cada uno se defiende con cada una de las situaciones. Pero ese es el problema, que desde los papás no están trabajando en esa parte. Bueno, ahora con esto nos podemos dar cuenta que muchos estudiantes quiteños reportan haber sentido ansiedad o presión social por encajar en entornos virtuales. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se manifiesta clínicamente esta presión en la vida escolar y familiar de un bachiller? Ya, verás, lo que nosotros podemos decir es que en la actualidad deberíamos trabajar sobre lo que es la autonomía, la resiliencia, la responsabilidad y la autonomía que pueden tener ellos. En la actualidad tenemos clínicamente hablando más casos de depresión y ansiedad, y estos casos nos han permitido a nosotros darnos cuenta que ahora hay más jóvenes entre los 11 y los 15, 16 años que tienen un proceso psiquiátrico y son medicados. En este proceso psiquiátrico es porque definitivamente se sienten inseguros, no saben cómo resolver los conflictos y definitivamente no tienen esa autonomía como para incluso poderse defender. Ahora, tú en una pantalla eres una persona y la pantalla a ti te da valía. Esa valía te da porque no hay alguien que te juzgue, no hay alguien que te critique, no hay alguien que te diga cualquier otro tipo de situación. Los bachilleres al salir a la universidad se dan cuenta, es como que les abren a un panorama totalmente diferente. ¿Qué es ese panorama totalmente diferente? Que si tú no adquiriste esa destreza de autonomía, de responsabilidad, es mucho más complejo que tú te puedas defender en lo que es la parte de la universidad. Ahora, solo en el distrito que yo pertenezco de mi colegio, aproximadamente por día hay de 120 a 150 demandas por lo que es la parte de acoso escolar, cyberbullying, pero todo está relacionado con lo que es la parte del celular, de esa parte del celular. Incluso tenemos el aumento también de lo que es la parte de los suicidios. ¿Por qué? Porque hay bastante acoso y todo es que te da valía por medio de un celular. El celular, exacto, la red social te dio a ti una valía, es como que te dio esa herramienta. Hay una película que yo creo que es la que mejor explica, y ojalá, creo que muchos deberían tener la oportunidad de verla y entenderla, porque lamentablemente esa película se dio, creo que en el año 2000 o antes, 2000, más o menos, se llama Wall-E. La película Wall-E demuestra claramente cómo una red social, la tecnología sin saberla cómo ocupar, le da valía al resto de personas y automáticamente te inutilizan. Y eso hace que al final termines tú creyendo en una pantalla que en ti mismo. Entonces, es lo que yo te decía anteriormente. Un like a un joven que tiene problemas de ansiedad y depresión es como a un niño que todos los días le estás dando de comer. Es esa misma relación. ¿Qué es lo que necesita para vivir un niño? Comer. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesita un joven para seguir adelante? Un like en sus redes sociales. Y aprobación del resto de personas. Tal cual. Claro, bueno, con esto queremos saber si existe alguna correlación identificada entre el uso excesivo de pantallas y el bajo rendimiento académico en el entorno local. ¿A qué factores neuropsicológicos o de comportamiento atribuye usted este impacto en sus estudios? Ya. Si bien la tecnología nos abre muchos campos, también nos ha cerrado en otros. ¿Cuál es la situación? El uso del IA. El uso del IA es muy bueno. Y siendo sincera, también a mí, como profesional, en muchas situaciones me ha favorecido. Pero es el uso y el abuso de la situación. Y un adolescente hace eso, no lo usa, lo abusa en esa situación. Entonces, ¿cómo baja tu rendimiento académico? Es porque tú ves que ahora, por ejemplo, los niños, digamos, hago la relación de primero hasta quinto de básica, no tienen ningún problema en lo que es atención, concentración, memoria. Son buenos para lo que es razonamiento lógico, cálculo mental, incluso para lo que es la parte de la escritura. Si tú haces la relación o la etapa de transición a lo que es la parte del colegio, ya vienen las dificultades académicas, con que tienen problemas de psicomotricidad, ya la motricidad fina
es muy deficiente. ¿Por qué? Porque es más fácil incluso, o sea, con el celular tú solo le pones Q, ya te sale qué, o por, ya, o sea, empezamos a utilizar de esa manera. Entonces, mira, tu mismo cerebro le estás volviendo a una persona muy sistematizada y ya no le permites tener esa parte de la creatividad. ¿Qué es lo que pasaba? Y para que entiendas cuál es la relación. Cuando empezó los problemas de los apagones, solo cuando empezó los problemas de los apagones, ¿ya? Los jóvenes decían, y los papás incluso decían que bajó un poco el rendimiento académico porque los chicos no podían ocupar la computadora para hacer sus deberes, porque terminaban muy cansados porque les mandaban hojas para que puedan llenar. Entonces, todo se sistematizó con un programa para que ellos puedan hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rendimiento académico baja por completo. Ahora, es real, y obviamente estamos hablando de un adolescente. Si tú a un adolescente le pones entre hacer, pongo, 20 fracciones y ver una serie por el celular o estar chateando con tu amigo, lamentablemente es lógico que él va a preferir la otra parte. Ellos no van a preferir porque volvemos a lo que yo te decía al inicio. El estar conectado te da valía. El que te pongan un like te da valía. El estar posteando en una red social o contestar te da valía. El TikTok es el mejor referente de cómo existe incluso una parte de un condicionamiento de que se hizo incluso una prueba de que si tú te das cuenta, las personas y más los jóvenes se pueden pasar horas viendo el TikTok y no te das cuenta y dices, wow, o sea, ya voy 3 horas en esto y sigue. Y claro, mira cómo es también la parte del sistema que tú te enganchas. Por ejemplo, te salen ves un perrito y te enganchas a ver el perrito y luego de 2 minutos bajas y te salen más perritos. Entonces, todo lo hemos compactado a una necesidad muy irracional. Ya no tenemos esa capacidad de razonar. Ya no hay tanto la capacidad de lo que es la parte de la creatividad incluso. Ya es muy poca la parte de la creatividad. Y si bien, vuelvo y repito, la tecnología es muy buena, pero nos estamos automatizando demasiado. Y eso baja tu rendimiento académico. O sea, es también visualizar qué tipo de profesionales van a salir si todo lo buscan desde el IA. Claro, porque últimamente están haciendo todo con inteligencia artificial. Exactamente, sí. Y bueno, ahorita con la última pregunta, ¿cuáles son las señales de alerta físicas o emocionales que deberían indicarle a los jóvenes o incluso a sus padres y profesores que su consumo digital está dañando su salud mental? La primera alerta que un joven tú puedes ver es el aislamiento. Cuando un joven se aísla por completo es porque tiene esa necesidad y esa codependencia de lo que es la parte de las redes. Segundo, que haya bajado en su rendimiento académico. Y tercero, es que prefiera, o sea, cuando tú le pides el dispositivo, se genere demasiada incomodidad para poderte devolver o le ves a la persona demasiado irritable, agresiva o impulsiva. Esas son las mejores alertas que te pueden dar donde ya no existe un control de una autonomía o que yo pueda controlar esa situación, sino que está siendo controlado. Ya es una codependencia la situación. Entonces es ahí donde debe ser la mayor alerta que pueden tener. Bueno, con esto acabamos la entrevista y más que nada quería agradecerle por su experiencia y es un honor tenerla aquí, más que nada por todo lo que nos ha dicho y nos ha aportado en esta entrevista. Gracias.